Bueno, pues aquí se están dando cosas que indican que el gobierno dominicano está tomando medidas frente a lo que pudiera decirse el tema de la percepción o el tema de los ataques a la administración del presidente Abinader. Hubo esta semana, el sábado, hubo un acto del Partido de la Liberación Dominicana encabezado por el presidente Danilo Medina en Atomayor, una asamblea, y el presidente Medina habló sobre el programa de medicamentos de alto costo y comenzó a narrar las dificultades que se están presentando y decía, para justificar la concepción y desarrollo de ese proyecto, que eso no fue un capricho, sino que obedecía a una necesidad muy sentida de las familias pobres de la República Dominicana que necesitaban de auxilio del gobierno para atender a enfermedades catastróficas que necesitaban de recursos de los que ellos no disponían. Y en términos populares acabó con el gobierno, con la administración del presidente Luis Abinader. Pero no bien ocurrió eso cuando 2 o 3 horas después el gobierno, a través del director del programa de medicamentos de alto costo, responde y dice que el gobierno del presidente Abinader ha triplicado, que ha llevado de 2.500 millones a 7.000 y tantos millones de pesos el programa de medicamentos de alto costo y que ha aumentado considerablemente la cantidad de beneficiarios del programa. Esa es la versión oficial. La gente sabe, la gente conoce que desde el inicio del gobierno ha habido quejas, quizá ha habido mala prensa para poder explicar esto. Y un ruido permanente. Un ruido permanente. O sea, estoy hablando de los hechos, ¿verdad? Lo que la gente lee, lo que la gente escucha, es que ha habido ruidos permanentes con las deficiencias, las falencias que ha mostrado el programa de medicamentos de alto costo. Eso es lo que se conoce, eso es lo que la población ha manoseado en los medios de comunicación. Ayer, cuando veo el dato, que en una ocasión, en más de una ocasión, el presidente ha tenido que referirse al tema, cuando veo el dato del gobierno respondiendo a lo que Danilo Medina había dicho 2 o 3 horas antes, digo, caramba, pero déjame ver los números. Y los números que da el gobierno ciertamente son que se ha triplicado, porque se toma el presupuesto de lo que se había en el año 2020 como monto económico y la cantidad de personas que se beneficiaban, y se compara con la cantidad de personas que se benefician hoy y con el monto que el gobierno dedica a ese programa hoy. Entonces ciertamente es casi 3 veces el monto del 20 a la fecha de hoy. Y yo digo, caramba, pero si hemos estado con tanto ruido en los medios de comunicación, ¿por qué esto no se socializa? ¿Por qué esto no se pone como elemento de campaña publicitaria del gobierno para que la población sepa que el gobierno realmente es sensible frente a un tema complejo y muy humano? Pero lo señalo no por eso, no por el contenido, sino por la forma, porque sumado a eso se produjo el domingo, ayer domingo, 10:30 de la tarde, una convocatoria de la Presidencia de la República para una conferencia de prensa que iba a dar Guido Gómez Mazara en el Indotel. Cuando yo veo la convocatoria, anoche lo explicaba en proceso, yo me imaginaba que iban a hablar de algunos de los programas que desarrolla el Indotel, quizás iban a hablar de los avances con el asunto de bloquear señales desde la cárcel, con lo que está haciendo Indotel para lo de la alerta Amber, de lo que está haciendo Indotel en materia de la televisión terrestre digital. Yo digo, alguna novedad hay sobre esto, ¿no? Pero el resultado era una conferencia de prensa en la que el titular, el doctor Guido Gómez Mazara, asumía la defensa del gobierno y hacía una serie de puntualizaciones para establecer o para tratar de establecer que los gobiernos que antecedieron al gobierno del presidente Abinader eran corruptos, y hablaba ahí sobre el tema, bueno, le echaba cosas a José Ramón Peralta, le echaba cosas a Donald Guerrero, le echaba cosas a Danilo Medina, a su familia, le echaba cosas a la administración del presidente Fernández, se fue para allá atrás y habló sobre la corrupción del PM, es decir, lectura para mí. El gobierno ha decidido asumir una actitud de ataque a la oposición, sobre todo una parte de la oposición con la que había tratado con guantes de seda, específicamente la administración del presidente Fernández. Eso no había sido tocado nunca. El gobierno no había querido mirar tan para atrás
y se había detenido siempre solo en la administración del presidente Medina. Toda la comparación que ha hecho el gobierno para destacar lo bueno que ha hecho frente a lo malo que se hizo, lo hace a partir de la administración del presidente Medina. Nunca, que yo recuerde, se había hecho hacia atrás, y cuando la conferencia de prensa la convoca Palacio, entonces me dice a mí que no es un capricho de Guido. Guido está siguiendo una línea que aparentemente se ha diseñado de defensa del gobierno y o de ataque a la oposición que está demasiado crítica. O sea, la oposición temprano está enseñando sus garras y está siendo bastante crítica con el presidente Abinader, que mientras eso ocurría, este fin de semana, en Filadelfia, el presidente del partido Fuerza del Pueblo, es presidente de la República, Leonel Fernández, volvía más duro sobre el gobierno y hablaba del fracaso del gobierno. Había hecho referencia anteriormente a que a él le daba mucha vergüenza lo que ocurrió en el Aeropuerto Internacional de las Américas, del daño que eso le hacía a la imagen del país. Unas declaraciones bastante duras. Yo diría que un poco se pasó en el dramatismo que puso para explicar lo del aeropuerto, que es algo feo, es verdad, que no es cómodo de explicar, todo eso es cierto, pero lo que parece ser que la versión que he recibido de que el gobierno ha designado a 5 funcionarios para ser voceros del gobierno y defensores de la administración del presidente Abinader. Dentro de ellos está ciertamente Guido Gómez, está la señora vicepresidenta de la República y está José Ignacio Paliza. Lo que estoy diciendo es que observen ustedes, observemos nosotros, porque a partir de ayer domingo el gobierno está cambiando la forma de manejarse frente a las críticas que le están haciendo los dirigentes políticos de oposición. Parece que se decidió cambiar. Todo después del taller. Parecería que es parte del taller. De Jarabacoa. Imagino que lo discutieron allí, o sea, de cómo reaccionar, de no quedarse callados ante las acusaciones que hace la oposición. De hecho, el presidente Danilo Medina se refería decía que el gobierno mentía respecto a la asistencia del programa de medicamentos de alto costo. Y entonces hoy sale la declaración del doctor Carlos explicando que se ha triplicado la asistencia en medicamentos de alto costo a la población atendida o afectada con estas enfermedades catastróficas. Guido habla muy bien. Habla muy bien, sabe expresarse, tiene menudo para devolver, dicen en el barrio. O sea, sabe comunicarse, sabe comunicar. No sé si en esa misma rueda de prensa fue que dijo que no iba a defender a nadie. Fue en esa misma, pidió castigo para lo de Senasa. Le preguntaban sobre el tema de Senasa y decía que no iba a defender a nadie, que el que resulte culpable luego de las investigaciones, utilizó una palabra que no voy a repetir aquí porque si en mi boca no se oye bien, pero que se fuñen con J, dijo, que no iba a defender a nadie. Bueno, todo a partir de las declaraciones del señor Jacín, Santiago Jacín, que se perdieron un poco el fin de semana por el tema de las lluvias. La gente le puso como poca atención, pero el doctor Jacín salió a defenderse, a defender su honorabilidad, su seriedad, a decir que él tampoco tiene cómplices a partir de las declaraciones del presidente de la República, Luis Abinader, de que tiene amigos no cómplices, y daba el contexto era en relación al caso de Senasa. El señor Jacín se refería de que había denunciado desde el año 2024 un caso detectado en el Senasa de un grupo de colaboradores que en contubernio con personas externas se dedicaban a engañar a afiliados, a asegurados de diferentes formas. Y decía que eso a lo que él se refiere específicamente asciende a un monto de 40 millones de pesos. Si lo único que se han llevado de Senasa son 40 millones de pesos, pero entonces no tenemos mucho de qué preocuparnos. Lo cierto es que además de lo que haya presentado el señor Jacín, el Ministerio Público debe hacer una investigación profunda sobre lo que se presentó y sobre lo que no se presentó allí desde el Senasa.
Sí es cierto el contrato firmado con un familiar, sí, eso hay que determinarlo. Si se le entregó un contrato grado a grado, si no era necesario hacer un proceso de licitación. ¿Por qué la CISARRIL dijo que no había transparencia en la institución? ¿Por qué se gastaron 6.000 millones de pesos comprando proteínas de una marca X a un costo superior a otra marca que ya existe en el mercado y que pudo haber sido más económica? Todo hay que investigarlo. De hecho, me encontré desproporcionada las declaraciones del presidente cuando dijo que no tenía cómplices, porque desde que usted utiliza ese término, automáticamente usted está prácticamente culpabilizando a la persona de la que se está hablando, que en este caso es el señor Santiago Jacín. O sea, decir que usted no tiene cómplice, automáticamente usted lo está condenando, y eso debe hacerlo la justicia, luego de que se determine si ciertamente cuáles son sus responsabilidades de él como director del SENASA, pero eso se determina en justicia, no porque previamente una persona lo culpabilice, porque el gobierno ha tenido otros casos que han sido tratados de forma diferente. Entonces las personas, de hecho dentro de los propios PRMistas y personas que hacen opinión, reaccionan distinto dependiendo quién sea que se esté acusando o posiblemente imputado de hechos de corrupción. No, deberíamos reaccionar a todos de la misma forma, pidiendo que el Ministerio Público investigue, que se hagan las presentaciones de culpabilidad a partir de las evidencias y de las pruebas, y que en justicia se determine si es inocente o culpable, pero las personas reaccionan de manera distinta dependiendo quién sea que esté acusado o en la mira de los dominicanos respecto a hechos de corrupción. Bueno, miren, en cuanto a lo primero que Dani señalaba, como introducía el tema con relación a lo de la comunicación del gobierno, yo pienso que es importante que el gobierno sea proactivo, que no deje que las cosas corran, y creo que es parte de lo que se está viendo diferente en la nueva equipo de comunicación del gobierno que encabeza el amigo Félix Reina. El presidente del PLD dio una información sobre un tema que le ha generado ruido, que es sensible, que es cierto, que es el tema de alto costo. Inmediatamente se ofrecen las cifras. No se pierde tiempo. Y cifras que usted la puede rebatir, pero que son la realidad, están en el presupuesto, están en los archivos. O sea, es cierto que el tema de alto costo ha generado ruido, pero ha sido por mal manejo del mismo gobierno. Porque ellos han ampliado enormemente la cantidad de personas que tienen acceso a, bueno, enormemente 3 veces. El dato es 3 veces más personas tienen acceso a alto costo. Ahora, es un programa que, como es normal, es algo normal, comienza en un punto y en la medida en que la gente va entendiendo que existe, más gente va accediendo, va queriendo acceder a ese tipo de apoyo. Porque, y es un drama, y aquí lo hemos comentado más de una vez, porque cuando la gente se acerca a uno, y todos hemos tenido esa experiencia, tengo este problema, tengo este hijo con esta enfermedad, tengo mi mamá con este tema, estoy en una lista de espera. Y a veces uno quiere ayudar, pero sí, es un problema. Y ahí hay 7.400 personas, creo que fue el dato que vi, que están en ese programa, inscritas en ese programa, y posiblemente la lista de espera sea de 1.500, 2.000 o 3.000. Más. Incluso una vez que conversé con el ministro de Salud, nos comentaba que ellos están moviéndose a un esfuerzo de comprar genéricos para reducir, más que para reducir los costos de lo que cuesta lo que tienen ahora, para poder ampliar las personas que puedan tener acceso al programa. Porque es un programa muy costoso, pero necesario. Yo creo que parte de esa rapidez de respuesta es importante, y que el gobierno tenga y identifique voceros para los temas es una forma correcta de un abordaje comunicacional que yo pienso que el gobierno se dio cuenta de que tenía que corregir cosas y creo que la está corrigiendo. Vamos a ver cuál es el impacto, cuál es el alcance y cómo se sostiene esto en el tiempo. En relación a lo otro, quiero decir 2 cosas. Por un lado, el gobierno se jugó con algo al principio que le salió bien: el tema de la corrupción. Un gobierno transparente, cero impunidad, lucha contra la corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Ese fue su gran activo de discurso
y su gran activo ante el electorado. De hecho, buena parte de la popularidad que el presidente Abinader exhibió en sus primeros años de gobierno tiene mucho que ver con lo que la gente entendió que se había dado pasos en la dirección correcta en la lucha contra la corrupción. Yo nunca creí en eso, pero un grupo de gente creyó en eso. Yo no creo en ninguna lucha contra la corrupción mientras se politice. Creo que siempre ha sido un arma política desde que eso comenzó a usarse allá por los años finales de los 80. Nunca he creído en eso. ¿Ok? Porque eso es político. La corrupción existe y se combate seriamente, lo que nunca hemos hecho aquí, lamentablemente, incluyendo este gobierno. Ahora, el discurso le funcionó. ¿Cuál es el problema de ese discurso? Que hay una realidad consistente en el tiempo. El gobierno más corrupto de la historia siempre es el último. El anterior. Sí. Siempre es el último que tuvo ahí. Eso es siempre, ¿eh? Eso nunca ha variado. Entonces, el riesgo de que eso pudiera caerle atrás a este gobierno era latente y está ahí. ¿Qué ha pasado? Bueno, que como es normal, en los segundos periodos, yo suelo decir que se pierde el teflón. El teflón es esa capa que tienen los sartenes. Yo que soy cocinero, ¿verdad? Impermeable. Esa capa que tienen los sarteros para que no se le pegue nada. Y tú pones un huevo ahí y no se pega. Entonces, a los gobiernos en el primer periodo no se le pega nada. O en los segundos se pega todo. Lo bueno y lo malo. El gobierno puede decir ahora que mandó el expediente Senasa, que el presidente dice que investigó antes, que UGA. Óyeme, la gente lo que está yendo es otra cosa. Y es el ruido de Senasa. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Bueno, sale con un vocero preparado, porque Guido es de los voceros peleadores, o sea, Guido es un vocero con guante para subir al ring, y para pelear con quien sea. Y capacidad y talento tiene de sobra para eso, un debate. Y lo ponen entonces a ver cómo se revierte un poco, recordando el pasado. Porque el gobierno perdió la narrativa del discurso anticorrupción. Entonces quiere retomarlo con el pasado. Suerte con eso, lo dudo. Ya tienen que fumarse lo que le viene y tratar de que las cosas se hagan bien, que es lo peor de todo. Que como no tienen en sus manos el control, en teoría, del Ministerio Público, o los enfoques son siempre desbordados, ya lo que viene con este Ministerio Público es lo mismo que antes, el mismo show de siempre, que sirve para nada, más que para que esos expedientes terminen cayéndose en el tiempo. Ya Camacho dice que están casi preparando expedientes. Coño, pues tú tienes 2 horas, tú tienes con esa vaina ahí. Siéntate, carajo, a preparar un jodido expediente. Ah, no, ya andas huyendo para preparar expediente. Y lo que están filtrando información a programas de investigación para después pedir el mismo programa de investigación y que me manden el video. Show, ¿eh? Todo eso es show. Parte de un libreto que lo conocemos. Ahorita vienen los allanamientos, el duerman con ropa y qué sé yo qué vaina, y la gente caminando con un casco y un chaleco antibala y un maldito show. Y qué sé yo cuántos miles de millones de pesos que se robaron, y qué sé yo cuántos cajas de documentos y 8 contenedores de pruebas, y mentira, no hay nada. Todo eso es vacío. Y por ahí es que van. Se le está viendo ya el refajo. Entonces, ese tipo de cosas eventualmente no dan rédito. Si el gobierno quiere revertir la narrativa, que haga un expediente serio. Y que en un año ya condena al que sea, llámese como se llame. Y que haya consecuencias. Pero si lo que van a hacer es un show y en 3 años vamos a tener lo mismo, con salida del gobierno todavía en juicio preliminar, porque eso es tan grande que no hay forma de conocerlo, prepárense que eso no va a tener ningún efecto. Entonces, en lugar de dar respuestas como la de Guido, que es legítima en política, yo no le quito legitimidad de lo que dice Danilo, de lo que dice Leonel, de lo que dice el gobierno, todo eso es políticamente correcto. Ahora, desde el punto de vista de la percepción de la sociedad, yo creo que ese efecto no va a tener importancia, porque ya por mucho que me hablan de José Ramón, de Jean Alain y de todo lo otro, la gente le está hablando, dime de ahora. Porque además te acumulan 4 o 5 en tu gobierno que no han hecho nada. Escándalo que ha habido ahí y que no ha pasado nada, más que destitución o renuncia. Y la gente lo sabe y lo recuerda, y ya comienza a sacárselo. Dicho esto, voy a la segunda parte, que no lo pude decir la pasada semana, porque yo creo que la pasada semana trabajé 2 días y jamás volví por aquí. Pero sobre lo de Santiago Jacín, yo creo primero que hace bien Santiago Jacín en salir a dar la cara. Él tiene que explicar su cosa. Yo no sé si lo que está explicando son
todo, o hay más por otro lado. Yo no veo ninguno de esos programas ni me interesa. No pierdo mi tiempo en esa vaina, para que estemos claros. Entonces yo no sé nada de ese ruido que anda por ahí. Yo aspiro a que el Ministerio Público haga su investigación y presente la prueba que tenga que presentar. Yo sí escucho gente que me dice cosas, como ustedes, y yo, que fulano tiene una empresa y Menguano tiene aquella cosa, y fulano hacía este negocio por aquí y fulano por allá. Mucho yo oigo muchas cosas. Ahora, Santiago Jacín tiene el derecho a defenderse. Salir a explicar lo que tiene que explicar en la opinión pública y eventualmente ante cualquier requerimiento que le haga la justicia en cualquiera de sus instancias. El que maneja fondos públicos tiene que tener siempre la disposición de explicar cómo lo manejó, porque eso es ajeno. Y eso hay que estar claro en que eso hay que explicar cómo se maneja siempre. Personalmente, porque yo sí trato siempre de no hacer leña del árbol caído. Personalmente yo le deseo lo mejor al doctor Santiago Jacín. Y espero de corazón que sea inocente. Es una persona que llegó con su vida hecha ahí, con no solamente vida hecha a partir de dinero, sino también con prestigio social y profesional. Y una persona de reconocimiento en la sociedad como un profesional capaz, un médico cirujano ortopeda, tal vez de los mejores que hay en República Dominicana, que decidió dar un paso a lo público. Eso es un derecho que la gente tiene, yo nunca lo he entendido, pero a la gente le pica esa vaina y se pone a meterse en política. Yo jamás haría eso, pero les respeto a quien lo quiera hacer. Pero al margen de eso, yo voy a decir algo que en el caso de Santiago Jacín, yo lo debe haber tal vez una o dos veces, no más de ahí. Pero sé que mucha gente lo usó muchas veces. No había una llamada que una persona le hiciera a Santiago Jacín para que le diera una asistencia en el Senasa a alguien que no fuera atendida. Sí. Sumamente solidario. Entonces, personalmente yo, repito, lo he usado creo que una o dos veces. Vi a Luisín con su asistente, lo llamé. Pero sé que mucha gente lo usó. Yo lo hice muchas veces. Entonces yo ante... Y siempre atendió satisfactoriamente. Pero yo ante una persona con ese nivel de solidaridad, yo lo único que puedo hacer es ser igual de solidario. Yo le deseo, si hizo algo malo, bueno, lo lamentaré que lo pague. Pero deseo de corazón que salga bien. Y de mí, lo único que va a encontrar el doctor Santiago Jacín es solidaridad. En las buenas y en las malas. Ninguna otra cosa. Yo no voy a ver nunca en ningún momento, no importa lo que salga por allí, lo que salga por allá, lo que me digan por aquí, lo que me digan por acá. Yo personalmente, yo lo que soy yo, nunca haré ningún ejercicio de destruir la moral del doctor Santiago Jacín. No digo que sea inocente, mucho menos que sea culpable. El tiempo que le dará el tiempo para él poder defenderse y espero que salga bien. Pero personalmente yo, con una persona tan solidaria, lo único que puedo ser, repito, es solidario también. Nosotros aquí siempre decíamos que el gobierno tenía poco doliente dentro del equipo en sentido general y que pocos funcionarios salían a defenderlo. Bueno, pues llegó la hora de que se esté haciendo ese equipo para responder, porque de verdad que le hacía falta esa reacción inmediata a cosas que se pueden evitar que caminen. Que son cosas que parece que van en paralelo, porque la reacción del gobierno rápidamente, en 2 horas y algo, me dio entre las declaraciones del presidente Medina en Atomayor y la respuesta del gobierno que la envía la Dirección de Comunicación del gobierno. Antes eso parece que no importaba lo que ocurriera, que el gobierno se caiga, no importa, que le diga lo que sea, no importa. No tenía doliente. Y la Oficina de Comunicación del gobierno no respondía, no accionaba. No sé si por instrucción del presidente se mantenía así, o no sé si tiene que ver con el equipo que ha ido a hacer el trabajo de comunicación, que ha sido designado recientemente por el presidente, no sé, pero hay un cambio. Es evidente que hay un cambio y los que trabajamos en esto, los que recibimos las notas de la oposición y las notas del gobierno, podemos evaluar eso perfectamente. Yo recibo en mi teléfono a través de WhatsApp o por otras vías, pero por mail, yo recibo no sé cuántas notas diarias ahora del gobierno dominicano, diferentes temas, ¿verdad? Yo digo, yo me sorprendo, digo, oh, pero despertaron. Ahora, sobre lo otro, sobre ir al tema de las comparaciones entre los gobiernos del presidente Fernández y los gobiernos del presidente Medina, yo creo que el gobierno no solamente
puede quedarse ahí o debe quedarse ahí, porque si ha decidido esto, si el gobierno ha decidido responder puntualmente a la oposición y se ha ido a escalvar los expedientes o el comportamiento del pasado, eso posiblemente tenga que implicar otra cosa, porque el gobierno no puede estar sacaliñando a esos gobiernos corruptos y entonces buscándole la vuelta para que se reúnan para otras cosas, ¿verdad? Porque o sea, hay que ser coherente. Si esos gobiernos son tan corruptos y tan malos y tan dañados, entonces hay temas que con ustedes no puedo tratar porque ustedes fueron esto, ¿verdad? Y sin embargo, el gobierno, en una actitud muy decente del presidente Abinader y que nosotros lo hemos celebrado, el presidente ha querido darle participación a los jefes de esos gobiernos en cuestiones del Estado dominicano actual. Y hay temas para los que los ha convocado y ha querido juntarse con ellos a iniciativa del propio presidente Abinader y en ocasiones ante resistencia de ellos. Danilo Medina no ha querido en ocasiones, en otras Leonel Fernández no ha querido, pero el presidente Abinader le ha persuadido de que hay temas país que deben ser tratados a ese nivel. Entonces, si la actitud es esta que yo estoy viendo ahora, que me luce que es una decisión de gobierno, por lo que estoy contando, eso parece que va a complicarse porque entonces ya será un enfrentamiento duro y el gobierno está en la obligación, está en el deber de defenderse y de que las cosas buenas que han ocurrido se sepan y se proyecten. Creo que es un asunto que al gobierno no se le puede escatimar. O sea, hay que hacer lo que sea necesario para que esa comunicación entre el gobierno y la sociedad, el gobierno y el país sea buena y que el país pueda evaluar las cosas que ocurren desde el gobierno. Eso que ocurrió ayer en Santiago, bien, el gobierno se está encargando de que sepamos lo que el presidente está haciendo, para qué se van a utilizar los 658 millones de pesos que se van a invertir allá. Hoy, por ejemplo, temprano, Jorgito, que Oscar preguntaba, ¿y hoy qué va a pasar con el presidente? El presidente se va a mantener tranquilo, aparentemente no tiene nada en la agenda hasta las 4:30, según la comunicación oficial de la presidencia difundida hace un momento. Solo va a participar el presidente, por lo menos es la nota oficial del gobierno, en la semanal que va a ser a las 4:30 de hoy. Veremos a ver cómo esto marcha. Si a mí me preguntaran, ¿verdad? Si yo creo que la estrategia de ataque para ir a las administraciones pasadas funciona, yo le diría que no. Eso no sirve absolutamente de nada. En mi opinión, la única cosa útil que pudiera hacer el gobierno es procurar de manera eficiente y diligente que los actos de corrupción que se han denunciado en este gobierno vayan a la justicia y arrear de manera insistente para que esos actos sean sancionados en justicia. El de todo. Ahí hay un grupo, 5, 6, 7, 8, que la única sanción que ha recibido es que lo mandaron para su casa, harto de dinero, lleno de cuartos, pero están en su casa. Entonces, ¿cómo usted me explica eso a mí? Entonces, si yo tuviera acceso a decirle al presidente eso, yo se lo dijera. Lo único válido es que el que se equivoque vaya a la justicia en este gobierno y que el que se equivocó en este gobierno esté en su casa a la justicia también. Es la única cosa válida porque no le podemos sacar la lengua al país. No podemos relajar con el país. De modo que yo espero que esa estrategia funcione, pero no le veo mucho resultado a futuro.